Tribu, después de 2 horas de Mérida, Ciudad de México y 19 horas de Ciudad de México a Seúl, por fin oficialmente estamos pisando tierra asiática, estamos pisando tierra coreana, así que acompáñenme a descubrir qué tiene este país por ofrecer. Bienvenidos a Corea. Aquí sigo en el aeropuerto de Seúl y mi maleta no llegó. Hay acá algunas personas que tampoco les dio su maleta. Había un problema en el aeropuerto de San Francisco. Verídicamente nos pasaron a otro lugar y pues ni modo, no llegó. Vamos a ver qué solución nos van a dar, pero venga, está arrancando con toda esta aventura en Corea. Me da mucha risa porque ahí está mi ropa interior, entonces, bueno, creo que voy a tener que ir a comprar un poco, ni modo. Aquí empieza nuestra aventura solitos por Corea. Voy a agarrar ahorita el metro para llegar a mi Airbnb, dejar las cositas e iniciar la aventura. Así que venga, tribu, vamos a darle. Chéquense, pues este es mi cuarto. La verdad es que está más chiquito de lo que parecía en las fotos. Oli. Pero pues bueno, tiene lo esencial. Tiene una cama matrimonial, tiene aire acondicionado, tiene televisión. Tengo mi baño propio y pues bueno, nada más, pues me fui un poquito con la finta de las imágenes, pero la verdad está bastante bien. Está muy limpio el lugar, he de decirlo. Está muy limpio, está muy bien ubicado, estoy cerca de las estaciones de metros, hay varios restaurantitos y cosas. Bueno, o sea, está bien y la zona está bonita, entonces, está bien. Pero pues, sí, definitivamente a la próxima le echaré un mejor vistazo. Pero bueno, vámonos a explorar. Bueno, mi querida tribu, antes de arrancar con esta aventura por Corea, vamos a hablar de unos puntos muy básicos. Primero, la capital de Corea es Seúl. El idioma que se habla es el coreano y la moneda que se utiliza es el won coreano. Al día que grabo este video, 10,000 wones coreanos equivalen aproximadamente a 130 pesos mexicanos. El tipo de conector es el C o F, muy similar al conector europeo, pero es muy importante que traigan un convertidor de voltaje, ya que el voltaje estándar en Corea es de 220 volts y si no cuentan con un convertidor, esto puede dañar algunos de sus equipos electrónicos. Estoy visitando en verano, la temperatura es muy rica, pero es demasiado húmedo. Es muy importante que traigan bloqueador y que siempre estén bien hidratados. Durante el invierno las temperaturas pueden llegar hasta menos 17 grados, así que elijan bien la temporada en la que desean conocer este bello país. Estamos en camino a un lugar que nos va a ayudar a entender un poquito más la situación actual que vive Corea, por qué Corea hoy está dividida en 2 partes, en 2 países. Así que acompáñenme y nos vemos ahorita en el Museo Memorial de la Guerra. Memorial de la Guerra de Corea aquí en Seúl, y ahorita vamos a aprender un poquito más de qué fue lo que pasó y por qué hoy en día no es solo una república de Corea, sino que son 2 naciones completamente distintas con 2 ideologías políticas completamente distintas. La entrada es 100% gratuita y pueden bajar una aplicación para poder escuchar como una audioguía. Dentro del museo tienen esta librería que todos los libros hablan absolutamente de la guerra de Corea y de la historia de Corea en las guerras. Es la recreación de cómo encontraron los restos de un soldado coreano, y la historia trata de 2 hermanos que fueron inscritos al ejército, pero fueron separados, se fueron a distintos lugares, murieron en distintos lugares, y en el 2011, después de 60 años, hoy sus restos descansan en paz. Estos no son restos reales,
es solo una escenificación, es una recreación. Una vez que las tropas norcoreanas empezaron a atacar Corea del Sur y empezaron a atacar desde todos los frentes, les tomó 3 días capturar la capital de Seúl. La guerra continuó y continuó, y ahora las tropas surcoreanas son quienes tomaron la capital norcoreana de Pyongyang. Una vez que las tropas estadounidenses y las tropas de la Unión de las Naciones Unidas se agregaron a la guerra de Corea, desembarcaron en el puerto de Incheon para tomar de vuelta la capital de Seúl. Después de que las tropas surcoreanas y de Estados Unidos recuperan la capital de Seúl, empiezan a avanzar hacia Norcorea, toman Pyongyang, que es la capital de Norcorea, y siguen avanzando hacia la frontera de Corea-China. Esta imagen que ven a mis espaldas es precisamente la imagen que le dio el fin, o bueno, más bien no el fin, sino el armisticio o el alto al fuego a la guerra de Corea. Por un lado tenemos a las autoridades, a los comandos de Corea del Norte firmando, y por el otro lado tenemos a las autoridades o a los comandos de las Naciones Unidas firmando este armisticio, este alto al fuego, que sigue hasta la fecha. Realmente tenemos que recordar que la guerra no ha terminado, simplemente está en un alto al fuego, y esperemos que así se mantenga, a menos que cambie la situación para verdaderamente llegar a un fin de la guerra y que esta situación se acabe por completo. En este patio encontramos distintos aviones y distintos tanques, buques que se utilizaron durante la guerra de Corea. Es increíble ver que estamos junto a pedazos de historia, una historia triste, pero a final de cuentas, historia que pasó aquí en Corea. Oigan, y aquí en el museo se puede subir a este buque de guerra. Vean nada más eso. Aquí está la ametralladora. Vean el tamaño de las balas que disparaban. Uf, qué locura. O sea, está cañón como el cerebro humano puede crear herramientas para destrucción masiva, pero no pueden pensar en una manera de parar las guerras. Chéquense, todo lo que está marcado de rojo es daño ocasionado por fuego enemigo. Literal, hasta estos paneles de acá atrás llegaron los impactos de bala. Imagínense qué loco ha de haber sido estar acá adentro y estar así recibiendo balas por todos lados y misiles y... ¡Wow! Está intenso imaginarse lo que vivieron las personas que iban aquí a bordo. Aquí afuera encontramos más daño de fuego enemigo. Donde estuvieras aquí en el barco, o sea, te estaba cayendo de todo. ¡Qué locura, de verdad! Wow, y en esta parte de adentro, miren. Pero además, vean cómo el metal está saltado, o sea que las balas venían desde el otro lado. Vean. Wow, acá había uno grande. Aquí está una escotilla para bajar. Vean qué increíble está esto. Todo esto fue daño enemigo. Wow. Imagínense qué loco estar así sentado y de repente ¡boom! Bombardeos y todas sus posiciones. Y empezar a salir corriendo acá. Y unas gentes llegando a este mando. Y otras llegando a este mando. Y otros aquí bajando, tienen que bajar corriendo. Subir funciones acá, subir funciones acá. Todo, absolutamente todo. Oigan, ahorita ya estamos caminando adentro del barco. Ven cómo el piso es metálico. Y lo convirtieron en una sala de exhibición, en un museo. Esta es la escotilla que vimos hace rato, que les mostré justo ese daño. Y ven, aquí están pues mostrando pues a los héroes de la guerra, y están mostrando artículos personales de aquella época. Y aquí en esta ilustración nos muestran los impactos que tuvo originalmente el barco, y aquí abajito nos dicen qué munición ocasionaba qué tamaño de daño. Vean estos, imagínense que está recibiendo fuego de estas
cosas gigantes. ¡Qué locura, de verdad! Vean todo el daño que recibió el barco. Tribu, nuestro recorrido por el museo ha llegado a su fin. Sinceramente, a mi gusto, a mi opinión, sí vale la pena venir, vale la pena dedicarle unas horas, leer con calma, ver todos los objetos que tienen allá en exhibición. Es increíble cómo dio inicio esta guerra, cómo ha finalizado, entre comillas, porque realmente no ha llegado a su fin, como les comenté hace un momento. Si son afines de la historia y de este tipo de cosas, es un lugar que tienen que visitar si vienen a Corea. Es un lugar muy interesante, pero ha llegado la hora de comer, así que vámonos a llenar el tanquecito y nos vemos en el siguiente spot. Oigan, y por lo que entiendo, ese es el edificio como que donde lleva a cabo las labores el presidente, y aquí justo en el parque enfrente pues hay como que bastantes policías, incluso como agentes encubiertos. Estaba bien intenso, pero literal pues este es como que el edificio presidencial. Oigan, literal me regañaron por estar grabando cruzando la calle, por estar enfrente del edificio. O sea que luego digo, al final no me dijeron nada, les mostré el video, vieron que pues nada, ¿no? Que estoy hablando yo y que muestro nada más un segundito el edificio y así. Y ya, no me dijeron que no había ningún problema, pero me dio mucha risa. O sea, literal se me acercó un guardia encubierto así de que me dijo, no picture, no sé qué, no sé. Muy amable, la verdad, muy educado, no me habló de mala manera ni nada, nada más me preguntó pues qué estaba yo haciendo. Le mostré rapidito y, y podemos continuar nuestro camino, tribu. Oigan, pues ya encontré un restaurante por fin. Aquí un restaurantito así pequeñito, tradicional. Vamos a comer algo rapidito. La verdad es que estoy ya todo hecho un caldo. Entonces yo creo que me voy a cambiar de ropa y continuamos la aventura. Venga. Pasé rapidito a cambiarme porque ya estaba yo así medio sudado de todo el día de estar caminando y todo. Estoy en el metro nuevamente, estoy en camino a la zona de Gangnam y estoy a punto de llegar a una de las librerías que dicen que son de las más bonitas del mundo. Vamos a tomar el siguiente metro y nos vemos ahorita en la librería Starfield. Estamos en COEX o Starfield y ahora nada más es encontrar dónde está la librería, que debe ser en cualquier punto de aquí cerquita. Y wow, qué chido está este edificio. Qué chido está este edificio. HDC, no sé si son oficinas o es hotel o qué es, pero está bien chido. Estoy perdido, ayuda. Bueno, voy a encontrar la librería y ahorita nos vemos. Oigan, pues caminando a la librería me encontré de pura casualidad con esta estatua que es en honor al famoso baile, bueno, a la famosa canción Gangnam Style del artista Psy, que salió hace ya unos bastantes, yo creo que ya pues más de 10 años tiene la canción, y fue el primer video en YouTube al llegar al 1 billón de vistas. Y literal, pues aquí me lo topé. Se supone que aquí te pones para bailar, te pones a grabar y todo, y aquí le das play a la canción. No lo voy a hacer porque si suena la canción al video me van a poner allá temas de copyright y pues bueno, mejor no. Era la cancita de Upon Gangnam Style. Ahora sí, tribu, bienvenidos a la librería, considerada una de las más bonitas del mundo, y ahora entiendo por qué. ¡Wow! Oigan, está muy bonita, la verdad me gustó bastante. Está bastante amplia. Y aquí abajo hay distintos cafecitos y hay conexión con el centro comercial. La verdad es que valió la pena. Ya no me voy a regresar a México con las ganas de conocer este lugar. Y luego saliendo de la librería, aquí mismo en COEX está el famoso K-Pop Square, donde artistas de K-Pop muy reconocidos han dejado aquí sus huellas, su firma, y pues están los nombres de los artistas. La verdad es que desconozco del tema del K-Pop, no conozco artistas más que BTS, perdonen mi ignorancia. Pero bueno, este es el famoso K-Pop Square aquí en COEX. Aquí están más manos, más huellas. La verdad es que no sé si alguno de esos nombres es el nombre de alguno de BTS o de todos los de BTS. La verdad desconozco, pero quería mostrarles que aquí está. Si son fans del K-Pop, pueden venir al K-Pop Square y encontrar el nombre de su artista favorito. Y a unos minutitos en transporte público desde el K-Pop Square tenemos el K-Star Road. Así que venga, vamos a dar una vueltecita. Cabe aclarar que la zona de Gangnam es una zona pues, un poco
Che. Tenemos buenas tiendas, tenemos Fendi, tenemos Saint Laurent, tenemos Cartier, tenemos Ferragamo. Acaba de pasar otras tiendas igual por allá, o sea, hay billete acá en la zona. Cabe recalcar que todo esto que acabo de hacer, la librería, el K-pop, lo del Gangnam, todo está completamente abierto al público, no tiene ningún costo, al menos a la fecha que grabo este video. La librería es 100% gratuita y todo lo demás pues está literal al aire libre. Y les dejo aquí una última vista del COEX y nos vamos al metro nuevamente porque nos vamos al quinto edificio más alto de todo el mundo a tener una vista panorámica de la ciudad, así que acompáñenme, tribu. Ya nos encontramos debajo del edificio, estamos en la parte inferior. Vamos a entrar, vamos a comprar nuestro boletito y vamos a tener una vista panorámica de la ciudad de Seúl. Adentro de esta lujosa plaza, el Lotte Mall, vean qué bonita vista, está la entrada para subir a la torre Lotte, que es la quinta más alta de todo el mundo. Así que, tribu, vamos a comprar nuestro boletito y empecemos el ascenso para tener unas vistas chulas, chulas, chulas de la ciudad de Seúl. Vaya que está larga la fila para entrar. O sea, literal es todo eso. Para comprar los tickets está vacía, pero para subir está bastante lleno. Bueno, pues estos son los precios, tribu. 29,000 wones por el ticket, 39 si quieres tomar un traguito en el 1, 2, 3. El Fast Pass si no eres paciente y no quieres esperar, 50,000 wones. Y esta es la entrada a la torre y al acuario, que son 56,000 wones. Yo compré el boleto normal, solo voy a subir a la torre. Y pues nada más les quiero mostrar la vista. Me acaban de decir que el tiempo de espera aproximado es 1 hora porque la fila está endemoniada y pues ni modo, vamos a esperar. Vean qué locura, tribu. Toda esa fila es la que ya nos aventamos y falta todavía este tramo y más adentro queda otro pedazo de fila. Ahora sí, tribu, estamos en el elevador, vamos a empezar a subir y vean con qué velocidad nos vamos para arriba. Aquí es el piso de cristal, tribu, el famoso piso de cristal. Ya estamos empezando a pararnos en él, pero hay mucha gente que se quiere tomar la foto, entonces se pone un poquito complicado el asunto. Pero literal, pues ahí está el vacío, tribu. Imagínense que esta cosa se rompa. Es una caída de 555 metros, que es lo que mide esta torre. Y ahí tenemos vista en la ciudad. Ahora sí ya logramos llegar al mero borde, tribu. Ahora sí estamos pegaditos al cristal y mi vértigo está al máximo. No les voy a mentir, mi vértigo está al máximo. La caída estaría fuerte. A ver, voy a apagar la luz a ver cómo se ve. Vean nada más. Vibra esta cosa de verdad. Les juro que cada vez que la gente pisa, el piso vibra. Y mi miedo a las alturas está al máximo. Pero vean qué bonita vista, qué chula vista, pero bueno, ya, vámonos de acá, porque mi miedo a las alturas está palpitando. Oigan, pues resulta que hay un segundo piso de cristal y... no mames, está vibrando esta cosa de verdad. Y otra vista de la ciudad completamente distinta. Y en esta hay menos gente, así que es un buen dato saber que el principal está del otro lado. Y aquí, vean qué chulada. Chéquense, esta es una terracita abierta, literal, aquí no hay techo ni nada. Y tenemos igual unos cuantos vidrios aquí, el piso sí es normal, gracias a Dios. Y aquí tenemos otra vista, pero pues ya al aire libre, a unos 486 metros de altura. Chéquense, hasta piso 120F, 486 metros de altura. Es a lo que estamos en estos momentos en esta torre, la torre Lotte. Oigan, en este piso hay un piano y chéquense. La canción de Piratas del Caribe. Pedí esta bebida que se llama Blue Sky. Ya la revolví, la verdad era azul arriba, amarillo abajo. Ya la revolví. Está muy bueno. Este es el de abajo en medio. Y seguimos teniendo la vista
hacia la ciudad de Seúl de noche, disfrutando esta experiencia, tribu. Ya que estamos hasta arriba, ya que ya lo pagamos, vamos a aprovecharlo al máximo, vamos a sacar el jugo de esta experiencia. Y en unos momentos más estaremos partiendo de regreso a nuestro Airbnb a descansar, porque mañana será un nuevo día y una nueva aventura. Así que, tribu, voy a seguir gozando un ratito y ahorita me despido de ustedes. Y chéquense esto, tribu, tiene 3 récords Guinness. El elevador de doble nivel más alto del mundo, el más rápido y el observatorio de piso de cristal más alto de todo el mundo. 3 récords Guinness tiene este lugar. Pues este largo, productivo, rico y bien aprovechado día ha llegado a su fin. Ya voy a llegar al Airbnb, voy a descansar, porque mañana nos espera otro gran día de aventuras aquí en Seúl. Así que, tribu, nos vemos en el siguiente video.